Muy buenas noches con todos. Aló, si de pronto se me escucha en el audio. Sí, Muy buenas noches. Bueno, creo que somos alrededor de 110 estudiantes y estamos conectados 12 participantes. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para ya empezar la clase, ¿les parece? Bueno, vamos a empezar lo que es nuestra clase, lo que es mecánica básica. Debido al extenso contenido que se me asignó, tenemos que empezar lo más antes posible, ¿ok? Vamos a empezar a compartir pantalla, grabando esta pantalla. Bueno, si me confirman, por favor, si ya se está proyectando en la pantalla. sí, correcto. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a hablar, perdón, de unos temas muy específicos, que es lo que es la mecánica básica de todo automotor de gasolina y a diésel, ¿ok? Entonces, vamos a entender primero lo que es un automóvil, partes de un automóvil, el motor y muchas, bueno, suspensiones, tipo de transmisiones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a prestar un poco de atención. Buenas noches, profe, un gusto. Dígame, muy buenas noches. Mil disculpas, recién entraba a la clase, solo me presento nomás. Muchas gracias, una buena noche. Ya listo, no hay ningún problema. Pidiera de favor, por favor, todos para ver si me mutean los audios para poder continuar con la clase, si me ayudan. Listo. Vamos a empezar hablando de lo que es el vehículo. Ya. Se denomina vehículo automotor a un complejo mecanismo mecánico que es capaz de desplazarse por sí mismo. Está compuesto por una serie de sistemas y piezas que funcionan de forma coordinada y muy armónica. ¿Ok? Todos los vehículos, todos los automotores en general tienen la misma función. ¿Y cuál es esa función? Transportar pasajeros o transportar lo que son cargas. ¿Ok?
Se pueden clasificar según el tipo de energía de funcionamiento. Tenemos lo que son primero, turbinas de vapor. Bueno, ese tema no nos compete en nuestra clase. En lo que sí nos compete es lo que son motores de combustión interna, que son movidos mediante lo que es gasolina, diésel, los gases, lo que son los híbridos que son nada más que combinación de un motor de combustión interna con motor eléctrico. Y también tenemos lo que son los vehículos eléctricos. Vamos a ver qué es un vehículo, qué es un vehículo, ¿ok? Dice, cualquier vehículo mecánico autopropulsado diseñado para uso en carreteras. Entonces, todo vehículo que es autopropulsado por cualquier sistema de transmisión se le considera como un vehículo mecánico, ¿ok? Tenemos primero los medios de desplazamiento, ¿no? Bueno, todos los autos, todos los vehículos se desplazan mediante vías terrestres, aéreas, marítimas o fluviales. Bueno, esos ya conceptos que ya lo conocemos. También se caracterizan según su tipo de construcción. En vehículos, primero, livianos, vehículos pesados y vehículos de distintos tipos para maquinaria pesada, por ejemplo. Maquinaria agrícola, de construcción, etcétera, etcétera. Y también tenemos según su tipo de uso, por ejemplo, para transporte de pasajeros, como ya los conocemos, los buses, autobuses, taxis, etcétera. Para transportes de carga ya tenemos, por ejemplo, como le conocen las mulas, por ejemplo, los camiones de 2, 3, 4 ejes, etcétera, etcétera. Transporte de pasajeros y carga, en este caso, puedo yo hablar, por ejemplo, una camioneta doble cabina. Una camioneta doble cabina que hace es transportar pasajeros y a la vez puedo transportar una carga. Y también tenemos lo que son los vehículos, por ejemplo, para militares, que sí se los conoce, y los vehículos especiales. ¿Cuáles son los especiales? Que son los bomberos, unidades de rescate, los de aseo, los de competencias. ¿Ok? Vamos a ver los distintos tipos de vehículos automotores. Tenemos primero lo que son los autobuses. Tenemos todo, esto por favor tomar muy en cuenta. Una moto también es un vehículo automotor. Tenemos los camiones y tenemos todo lo que son vehículos industriales, ¿ok? Vehículos industriales que trato de decir, por ejemplo, vehículos para carga, transporte de carga, un poco más industrializado, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hablar acerca de las partes de un automóvil. Tenemos que tener muy en cuenta estos conceptos, ya que es como el tema es mecánica básica, tenemos que tener muy claro estos conceptos. En el deber que está puesto en el aula virtual, tenemos que hablar en base a todo lo que se está hablando en esta noche. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es las partes de un automóvil. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes principales de un automóvil? Primero, motor, caja de cambios, diferencial, dirección, frenos, equipo eléctrico, tipos de sistemas de transmisión y cuál es la labor del embrague. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo que son las carrocerías. La carrocería es la parte de un vehículo en el que se transporta a los pasajeros o distinto tipo de carga. Por ejemplo, si se puede observar en la parte inferior izquierda, tenemos aquí un bus, ¿ya? Un autobús. Toda esta parte de acá arriba, donde van los pasajeros, todo esto se lo conoce como carrocería. O también, por ejemplo, en el gráfico de lado, se puede ver en esta parte el cajón azul para poder transportar todo lo que son diferentes tipos de carga. También se lo conoce como otro tipo de carrocería, en este caso carrocería de carga. Y por último, en el gráfico derecho tenemos lo que es una carrocería más compacta que se lo conoce como un monocasco autoportante. Normalmente los vehículos de hoy en día presentan ya lo que son compactos, ya compactos. Entonces, los vehículos más pequeños usan este tipo de carrocerías. Vamos a hablar un poco de esto. Las carrocerías se constituyen de una estructura metálica muy resistente. Básicamente son diseñados para resistir esfuerzos de impacto o a veces esfuerzos de torsión.
También son diseñados para disminuir poco las deformaciones que a veces por terrenos irregulares se crean que se crean a veces en la calzada, entonces hace que parte de la carrocería se vaya deformando poco a poco en base al tiempo. Entonces, tenemos distintos tipos de aplicaciones para los distintos tipos de carrocerías. Por ejemplo, vamos a hablar de los carros de turismo o que se los conoce como los todoterreno. Los todoterreno, por ejemplo, mayormente la parte de la carrocería, como se puede ver en este gráfico, son sobremontados sobre un chasis, ¿ya? Sobre un chasis que tiene, por ejemplo, largueros, es un bastidor, ¿ok? Entonces, toda esta carrocería es montada sobre ese tipo de chasis. ¿Con qué objetivo? Todo eso sí entender claro esto. Todos los automotores que tienen chasis en la parte de abajo son más resistentes para terrenos muy rugosos, terrenos muy fuertes o como se los conoce, todos terrenos. Entonces, su diseño es más robusto, pero es poco más pesado, pero soporta mejor todo tipo de esfuerzos estructurales que se pueden generar en la carrocería. Al contrario de los conocidos compactos, que son prácticamente, como mencioné en la parte de arriba en este gráfico, son una sola estructura generada que toda esa estructura, en esa estructura se acopla el motor y parte de la cajuela y prácticamente todo. Es una carrocería compacta sólida. ¿Con qué objetivo se diseñó esos automotores? Esos motores fueron diseñados con el objetivo de resistir más a un impacto en una colisión de un choque. Entonces, y también eso ayuda a que, por ejemplo, el usuario que reciba un impacto no sufra mayores riesgos de sobrevivencia dentro del interior de la cabina. Entonces, con ese objetivo, rediseñaron las carrocerías y a su vez presenta como puede decir, un menor peso. Entonces, esa es la diferencia de un automotor o carrocería compacta con un motor ¿cómo puedo decir? Con chasis, ¿ok? El chasis está formado por el bastidor y los sistemas de conjunto que se acoplan al chasis. El bastidor lo forman largueros, travesaños, tienen distintas dimensiones y son destinados a trabajos más duros, ya más robustos. El bastidor, de igual forma, como se puede ver en la gráfica de acá abajo, el bastidor que conforma el chasis son sometidos a esfuerzos muy grandes, ayudan, por ejemplo, a que el carro trabaje en terrenos muy duros, como se puede ver en el gráfico derecho, igual todo, que, por ejemplo, automotor pesado tiene, o sea, su estructura de un chasis, no de un compacto, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca del motor. Motor. Primero, ¿qué es el motor? Es aquel que proporciona energía mecánica para mover un automóvil. La mayoría de los automóviles utilizan motores de expansión de pistones, de explosión de pistones. Los motores de explosión de pistones pueden ser de gasolina o de diésel, como se los conoce. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se genera esta energía mecánica de un motor? Prácticamente, aquí está, por ejemplo, un motor transforma cualquier tipo de energía, en este caso energía de combustibles fósiles, que es la gasolina o el diésel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es toda la energía química de la gasolina o del diésel, toda esa energía química al momento de explosionar, genera esa energía, prácticamente tiene que liberarse. Entonces, al momento de liberarse, esa energía se transforma en lo que es energía mecánica. Prácticamente es un intercambio de energía química a energía mecánica. Prácticamente eso es lo que es una combustión interna, ¿ok? Como nos dice aquí, es cualquier tipo de energía de combustible fósil, diésel o gasolina, que se convierte en energía mecánica capaz de producir el movimiento a dicho vehículo. Tenemos los motores a gasolina. No es nada más que una mezcla de combustible y aire que explosiona dentro de un cilindro
que provoca una expansión de los gases en el interior del cilindro, que ya lo vamos a ver con más detalle, y proporcionan una explosión que hace que mueva los pistones y hace a la vez que mueva el cigüeñal. Normalmente los motores a gasolinas pueden ser de 2 y 4 tiempos, tomar muy en cuenta eso. Los motores de 2 tiempos prácticamente ya están quedando obsoletos o prácticamente ya, puedo decir, en la antigua ya que no son muy eficientes, eran muy robustos, muy sobredimensionados, entonces no convenía mucho, etc. Lo que normalmente hoy en día se utiliza son los motores a gasolina de 4 tiempos y vamos a ver cuáles son los motores de 4 tiempos. Primero, los motores de 4 tiempos se constituyen primero de la admisión, luego de la compresión, aquí está mal, luego se compone de la explosión o expansión y por último se compone lo que es el escape. Prácticamente en eso, admisión, compresión, explosión y escape. Esos son los 4 tiempos básicos de cualquier tipo de motor, ya sea de gasolina o sea de diésel, ¿ok? Vamos a hablar un poco lo que es la admisión de esos cuatro tiempos, ¿ok? Para ir detallando poco a poco cómo funciona este sistema. Verán. Primero lo que hace, la válvula de admisión se abre. Al momento de abrirse ingresa la mezcla, eso podemos decir es una mezcla, ¿cómo podría decir? Es una mezcla entre el combustible y el aire, que prácticamente esa mezcla ya viene, según los estándares ya de diseño de cada fabricante, ya viene ya configurada a un tipo de porción, ya que puede entrar, puedo decir así, ¿eh? Entonces viene la mezcla de aire-combustible, ingresa mediante la válvula de admisión, ingresa hacia el pistón se empuja hacia abajo. Una vez que se llena esta cámara en el motor, una vez que se llena en el cilindro, entonces el pistón tiende a bajarse. Luego de eso pasa al siguiente punto, que es la compresión. ¿Qué es lo que hace en la compresión? La compresión es nada más que comprimir esa mezcla de aire-combustible, lo comprime hasta cierto punto, que una vez llegada a una compresión determinada por el principio de termodinámica, la temperatura en el interior empieza a subir. ¿Ok? Ese es un principio termodinámico. Entonces, una vez que se comprime, pasa al siguiente punto, que es la explosión. No es más que, si se puede observar en esta figura, es una bujía que genera una chispa. La chispa se activa y en el interior del cilindro genera una explosión. Al momento de explosionarse, el pistón tiende a desplazarse hacia abajo, generando ese movimiento. Y por último llega al último punto, que es el escape. Una vez que explosiona, esos gases productos de la combustión tienen que salir por un lado, entonces por donde la válvula de escape se abre y se va todos los gases expulsados. Entonces, este principio va de forma intermitente, alternativo, entonces va, sube, baja, comprime, explota, entonces hace que se produzca un movimiento en el cigüeñal. Entonces, de esta forma hace que toda esa energía química, podemos decir, se transforme en energía mecánica. ¿Cuál es la energía mecánica? El movimiento que se genera en el cigüeñal, ¿ok? Una vez hablado de lo que es el motor a gasolina, vamos a hablar de lo que es el motor a diésel. Los motores a diésel, primero, son más eficientes. ¿En qué sentido? Son más eficientes en que al momento o sea, prácticamente son eficientes en consumo de combustible. Ya, son más eficientes. Pero ¿cuál es la desventaja de este motor a diésel? Que son más eficientes en ahorro económico, pero son más caros al momento de, por ejemplo, dañarse algún repuesto. Son más caros los repuestos, la mano de obra es más cara y sobre todo el motor a diésel tiene menos potencia que un motor a gasolina. Tomar muy en cuenta eso. Ahora, ¿cómo funciona el motor a diésel? Voy a hacer una breve explicación para poder entender el sistema de funcionamiento interno del motor a diésel. Al inicio mencionábamos que en la gasolina, por ejemplo, entra una mezcla de combustible-aire, ¿ya? Ahora en el motor a diésel no pasa eso. Prácticamente entra en la cámara
un aire muy filtrado, un aire muy puro, un aire muy limpio. Entra solamente aire. Al momento de ingresar el aire, el, el pistón se expande y luego se comprime. Al momento de comprimir el aire, como sucede aquí, al momento de comprimir el aire, solo el aire al momento de ser comprimido tiene otro principio termodinámico, que al momento de comprimir el aire, la temperatura del aire empieza a subir más o menos aproximadamente 800 grados. Entonces el aire sube a unos 800 grados al momento de ser comprimido. Y al momento de ser comprimido ya no se activa lo que es una bujía, sino por este medio, que es lo que hace es ingresar diésel pulverizado fino, un diésel fino pulverizado. Ingresa por esta parte cuando ya es comprimido el aire a 800 grados. Entonces, esa temperatura de 800 grados es suficiente para poder encender los autos a diésel. Entonces, ya no necesita una bujía. Entonces, al momento de ser comprimido, entra el diésel pulverizado y con esa temperatura 80 grados se prende el diésel y empieza a expandirse lo que es pistón, y luego viene la última etapa, que es la de escape, y esos productos del escape salen por esa última parte. Entonces, este es el principio básico de un motor a diésel, ¿ok? Vamos a hablar ahora acerca de lo que son la caja de cambios. Como se puede ver en la parte derecha, no sé si pueden observar un pequeño gráfico. En este gráfico se observa ya, por ejemplo, el sistema de transmisión de cambios acoplado totalmente el uno con el otro. Entonces, no es más que un sistema de piñones grandes, pequeños, un sistema de poleas, un árbol de levas, un eje de transmisión de potencia que van acoplados. ¿Y para qué sirve todo esto? Esto sirve para poder realizar una relación de transmisión desde un piñón hacia otro piñón. Entonces, mediante este sistema muy ingenioso, diseño mecánico muy ingenioso, hace que se ocurra lo que es las diferentes transmisiones en los automotores. En la parte de al lado se puede ver ya un dibujo más explosionado, se puede decir, donde se puede ver todas las partes que compone una caja de cambios, ¿ok? El diferencial. ¿Qué es un diferencial? Reduce la velocidad de rotación transmitida desde la transmisión e incrementa la fuerza del movimiento. Así también distribuye la fuerza del movimiento en dirección izquierda y en dirección derecha hacia el movimiento de las ruedas. ¿Qué trato de decir con esto? Por ejemplo, todo hemos visto en un automotor, por ejemplo, en la parte trasera, como un círculo, ya una esfera en la parte trasera. En la parte de abajo se puede ver la forma interna, cómo está constituido ese sistema de transmisión diferenciado. ¿Para qué sirve este sistema de transmisión? Aquí hay un gráfico pequeño, no sé si se puede observar. Al momento de hacer un giro, un automotor, si las dos ruedas giraran a la misma velocidad, si no hubiese este sistema diferenciado, prácticamente el automotor patinaría y tuviese muy difícil de darse la vuelta, mejor saliera volando el automotor, como de forma tangente, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que hace? El diferencial hace que la rueda izquierda tenga una diferente velocidad que la rueda derecha. Entonces, al momento de nosotros tomar una curva, nosotros prácticamente en el automotor no sentimos que lo que pasa afuera, no. Pero las ruedas sienten ese fenómeno. Entonces, una rueda va a girar menos que la otra rueda. Entonces, eso es lo que hace un diferencial. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al momento de tomar una curva tengamos un grado de estabilidad y no tengamos sobre todo ningún problema de colisión en los autos. Entonces, de igual forma es un diseño muy ingenioso que lo realizaron. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de las suspensiones. Todos creo que conocemos los tipos de suspensiones. En este caso, como se puede ver en el gráfico, la suspensión, ¿cuál es el objetivo de la suspensión? Amortiguar todos los impactos en los diferentes tipos de terrenos. ¿Con qué objetivo? Eliminar poco las vibraciones, eliminar lo que son esfuerzos excesivos en las carrocerías. Entonces, nos ayuda a poder disminuir todos esos tipos de impactos. Ahora, en la suspensión tenemos lo que son las ballestas, que no sé si lo hayamos visto, son las ballestas, tenemos lo que son las horquillas,
las rótulas, tenemos los muelles, por ejemplo, en este caso aquí hay un muelle. Tenemos los muelles y un amortiguador. Tenemos también lo que son los estabilizadores, como se puede ver en la gráfica de abajo, lo que hacen es estabilizar al momento de tomar una curva, la estabiliza. Entonces, si no hubiese eso, la verdad que el carro se hiciera así, entonces tuviésemos problemas de estabilización. ¿Ok? Y por último, lo que son ruedas y neumáticos. De todo eso depende un sistema de suspensión. Vamos a hablar acerca de dirección. Tenemos prácticamente dos tipos de dirección, la dirección hidráulica y la dirección mecánica. Prácticamente la dirección mecánica ya hasta quedó en el pasado, ya que era muy duro mover el volante, entonces o prácticamente se optó por el diseño hidráulico. Entonces prácticamente el volante se hizo más suave para para realizar cualquier tipo de giro. Entonces sirve para orientar las ruedas delanteras, usualmente las directrices de cualquier tipo de vehículo al tomar giros. Entonces, una dirección está primero constituido de una columna de dirección, unas crucetas, finalmente para llegar a la cremallera. Entonces, en la cremallera se gestionan cualquier tipo de dirección que se pueda hacer a las ruedas directrices, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de los frenos. Prácticamente en un automotor tenemos dos tipos de frenos, los frenos de tambores y los frenos de disco, ¿ok? En los frenos de tambores prácticamente están constituidos por una tira convexa de un material de asbesto de alta fricción. Este material al momento de presionar nosotros el pedal de freno, acciona un sistema hidráulico y ese sistema hidráulico hace que estas partes de los tambores se expandan. Entonces al momento de expandirse tocan con el hierro y hace que esa fricción vaya disminuyendo en las ruedas traseras. ¿Es eficiente? No es muy eficiente. No es muy eficiente que no frenan tanto como los frenos de disco, pero ayudan a mantener bastante lo que son cualquier tipo de velocidad. En los motores, ahora, por el costo, los costos de frenos de tambor son más económicos, tanto en mantenimiento como en reparación, en todo eso son más económicos. El freno de disco es más caro, entonces por eso es que no se lo usa en los carros mulas, como se los conoce, los camiones, no se los utiliza porque son muy caros, entonces normalmente usan lo que son los frenos de tambor, ¿ok? Ahora, en un freno de disco de igual forma, quisiera mencionar esto. ¿Con qué objetivo está diseñado un freno de disco con los agujeritos? Ya. ¿Con qué objetivo? La finalidad de los agujeros en los frenos de disco, que sí lo habíamos visto, es para que el aire, en este caso un fluido, un aire, ingrese por estos orificios y vayan como eh, disminuyendo la temperatura de los discos al momento de exceder la temperatura. Entonces eso ayuda a que el disco se vaya enfriando al momento de andar por las calles, ¿ok? Vamos a hablar acerca del equipo eléctrico. Todo automotor tiene un sistema eléctrico. Entonces, ¿de qué constituye un sistema eléctrico? Constituye primero de una batería, que ya lo conocemos, un alternador, un motor de arranque, un sistema de luces, limpia parabrisas y lo que es el aire acondicionado. Ahora, la batería es un equipo, podríamos decir así, que almacena energía. ¿Y qué es lo que hace la batería? Es acumular energía cuando se está usando estos equipos eléctricos, ya sea la radio, el aire acondicionado. Entonces, esa batería tiene que estar recargándose cada momento para que siempre mantenga un determinado voltaje en la batería. Prácticamente se lo conoce como un acumulador de energía, ¿ok? Vamos a hablar acerca del embrague. ¿Cuál es la función principal del embrague? La función principal del embrague, como nos dice aquí, dice, se encuentra primero entre el motor y la caja de cambios. Entre el motor y la caja de cambios. Y su función consiste en acoplar y desacoplar dos elementos, el motor y la caja de cambios. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos una velocidad, qué sé yo, de primera a segunda, hay una variación de velocidades. Entonces, si nosotros cambiásemos de golpes esas velocidades, hubiese golpeteos dentro del motor.
lo cual se ingeniaron un diseño tan increíble, podría decir, que que se inventaron lo que es el embrague. El embrague no es más que es una parte que ajusta el motor y la transmisión. Entonces se une y se separa, se une y se separa al momento de hacer cambios de transmisión. Ya. Como se puede ver aquí, el embrague se encuentra en el lado izquierdo. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de transmisión. Es el sistema encargado de trasladar el movimiento del motor a las ruedas. Algunas funciones son modificar la relación entre el motor y las ruedas, el tipo de revoluciones. Liberar el giro del motor del sistema de transmisión, es lo que hablamos del embrague, libera todo el giro al momento de transmitir de una velocidad a otra. Y el último dice hacer que las ruedas giren a distintas velocidades en las curvas o en los giros. Hablamos del sistema de transmisión diferenciado o diferencial que se lo conoce, es un sistema de transmisión. La caja de engranajes es otro sistema de transmisión. Ahora vamos a ver lo que es el funcionamiento del auto. Como un dato curioso, ¿sabías que el auto tiene alrededor de 700 piezas? Ya. ¿Qué es lo que primero se debe hacer para echar a andar un automóvil? Como todos ya lo conocemos, ingresar las llaves, dar giro. Al momento de girar, se prende lo que es la inyección. Entonces, al momento de girar, hace que se active el switch y eso hace que que pase la corriente para que pueda hacer Contacto. para que pueda hacer contacto, de la misma forma. Pueda hacer contacto y de esa forma entonces pueda dar el motor de arranque encendido y pueda prenderse el motor, ¿ok? Algo tan básico. Como ya hablé anteriormente, lo que es un acumulador. Un acumulador no es más que un sistema eléctrico, que es lo que hace es almacenar energía y dar energía a todos los componentes eléctricos. Entonces, este acumulador tiene que siempre recargarse mediante lo que es un alternador. Entonces, hay un ciclo de carga y descarga, carga y descarga. Vamos a ver lo que son las clases de automóviles. Ya. Clases de automóviles. Tenemos varios tipos que son los autos familiares, los buses, camiones de carga, carros de bomberos, maquinaria industrial, trailers, convertible, los 4x4, también hay los 4x2 y los racing cars, ¿ok? Los racing cars que son carros de rallies, Fórmula 1, etc. Bueno, hasta aquí vamos a terminar lo que es esta diapositiva. A continuación voy a proyectar otro tipo de diapositiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, nada. ¿Me ayudan, por favor, si se está compartiendo la pantalla? Sí, profe, sí Sí. está. Tipos de vehículos. Son todos aquellos vehículos diseñados para el transporte de ¿qué? De pasajeros y algunos también para transporte de carga, acondicionados para realizar distintos tipos de actividades. Ya. Vamos a hablar un poco primero de distintos tipos de automotores, ¿ok? Uno es primero la moto que todos lo conocemos. Incluye todo lo que son motocicletas, minimotos, cuadraciclos y taximotos. Entonces, todo eso entra en el rango de motos, ¿ok? Lo que son autos, se consideran todos los tipos de automotores de automóviles de 4 y 2 puertos. Entonces, 4 y 2 puertos son autos, ¿ok? Jeeps, se consideran todos los vehículos todoterreno, o conocidos como los 4x4. Tenemos que son las camionetas, son todos aquellos tipos de camionetas que tienen tinas o se los conoce como los baldes, ¿ok? Para realizar algún trabajo. Lo que hace es, incluyendo las de lo que transportan pasajeros, en este caso son las doble cabinas, ¿ya? Las doble cabinas que a la vez llevan pasajeros y a la vez se pueden llevar lo que son cargas. Y aquellas que por su diseño están destinadas a trabajos de carga. También tenemos lo que son el microbús, que se consideran todos aquellos microbuses que su capacidad es menor o igual a 4 personas sentadas. Tenemos liviano de carga.
Vehículos livianos de carga. Aquellos vehículos diseñados para el transporte de mercadería liviana y pesada. Ojo con eso. Camiones de carga son todos aquellos camiones de tipo de C2 o C3, que se lo conoce como 2 ejes y 3 ejes. ¿Cuáles son de 2 ejes y 3 ejes? Por ejemplo, en este, se puede ver en esta imagen, este es un camión de carga de 2 ejes. En el lado derecho es un camión de carga de 3 ejes. ¿Ok? 1, 2, 3 ejes. ¿Ok? Cuyo peso máximo es de 4.000 kilogramos o 4 toneladas o menores a ellos. ¿Ok? Tenemos también lo que son camiones de carga pesada. En estos casos son vehículos diseñados para el transporte de mercancía liviana y pesada. Y estos prácticamente son menores a 4 ejes. Todos los menores a 4 ejes son camiones de carga pesada. Tenemos los de mayores a 5 ejes, que se consideran las combinaciones de un tracto camión y un semirremolque. Como se puede ver en la imagen, un tracto camión y un semirremolque. Que sea igual o mayor a 5 ejes, mayor o igual a 5 ejes, como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 ejes. En el derecho tenemos un camión de 6 ejes, ya se los considera como un tracto camión. Un tracto camión, ¿ok? Tenemos el camión combinado, que son combinaciones entre un camión remolque que sea menor o igual al de 4 ejes. Y están clasificados como CX, RX menor a 4 ejes, ¿ok? Los CX, RX mayor a 5 ejes son combinaciones que igual que los anteriores, pero son mayores a 5 ejes. Son usados como equipo pesado, se componen de vehículos que son utilizados para el transporte que no son utilizados para el transporte de personas o cargas, sino son más usados con los fines específicos para la agricultura y lo que son materiales para la construcción. ¿Ok? Y por último, los vehículos agrícolas. Vehículos agrícolas que se constituyen de remolques, trailers pequeños. ¿Ok? Vamos a ver lo que son los vehículos vehículos de construcción. Generalmente se utilizan en la construcción de carreteras, que hemos visto en las vías, construcción de carreteras, puentes, obras civiles, tales como las niveladoras, palas mecánicas, compactadoras, mezcladores. Son vehículos de construcción. A continuación voy a presentar una clasificación vehicular según la norma técnica ecuatoriana de la INE 2656 del 2016. Cuando nosotros buscamos en internet, por ejemplo, podemos descargarnos de esta norma, la NTI, ojo con estas normas. Podemos descargarnos de esta norma, la NTI INE 2656. Al momento de descargarnos estas normas, nos da prácticamente cuál es la clasificación vehicular. Si queremos ser más técnicos, podemos ser más técnicos, entonces necesitamos descargarnos de esta norma. Descargado esta norma podemos ver todo el tipo de clasificación vehicular. Entonces, en esta norma lo que hace es establece la clasificación de los vehículos motorizados y no motorizados mediante sus características generales de diseño y uso. Entonces, esta norma aplica a todos los vehículos diseñados para la circulación terrestre, solo circulación terrestre, vehículos motorizados y unidades de carga. ¿Okay? También incluye maquinarias agrícolas y silvicultura, o sea, maquinaria para la agricultura. No incluye maquinaria industrial ni equipo camionero. Entonces, si queremos saber un poco más de una forma técnica la clasificación vehicular, podemos descargarnos de esta norma. ¿Okay? Ahí se puede revisar todo el tipo de clasificación vehicular. Ahora, acerca de la norma NTI y la INE ISO 3833, esta normativa nos permite verificar los términos y definiciones de los distintos tipos de automotores. Entonces, nosotros, por ejemplo, la definición, términos y definiciones, por ejemplo, del asiento. Todos sabemos que es un asiento. Todos sabemos que es una carrocería. Pero si nosotros abrimos esta norma, nosotros podemos ver de una forma más técnica los conceptos y definiciones de un vehículo automotor. Entonces, un ejemplo, en esta norma nos especifica el asiento. ¿Cuál es la definición de asiento? Y nos dice, estructura anclada a la carrocería del vehículo, que incluye la tapicería, los elementos de fijación, destinados a ser utilizados en un vehículo y diseñado ergonómicamente para la comodidad del pasajero.
También en esta norma nos habla de la capacidad de carga permisible de tal automotor. Por ejemplo, la carga útil máxima permisible para cualquier diseño de un vehículo nos dice tanto es, tanto tonelaje, y tanta es la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma nos permite entender muchas definiciones técnicas de un automotor. Ya. También nos permite ver cuál es la capacidad de los pasajeros, número admisible de pasajeros, cuántos pasajeros máximo debe ser ese automotor, la carrocería, por ejemplo, conjunto estructural y elemento de seguridad que complementa el chasis de forma fija para el transporte de personas y carga. También nos habla conceptos, por ejemplo, qué es un chasis, qué es un bastidor. Por ejemplo, aquí nos habla que un chasis, un bastidor es una estructura de un vehículo en donde se montan elementos mecánicos, incluyendo cualquier tipo de piezas que se añadan a dicha estructura, ¿ok? Que es un eje, por ejemplo, componente de un vehículo que cumple la función de soportar el peso del mismo que es transmitido a través de las ruedas de las vías. Por ejemplo, pasajero, persona que hace uso del servicio de transporte para trasladarse de un lugar a otro. Entonces son conceptos, son definiciones que esta norma nos permite conocer un poco más. Por ejemplo, otro que se habla en esta norma, por ejemplo, es el peso bruto vehicular, el PBV. Por ejemplo, es el peso total del vehículo definido como la suma total del peso en vacío, o sea, cuando no tiene carga, más la carga técnicamente admisida declarada por el fabricante. ¿Cuál es la carga admisible declarada por el fabricante de dicho motor, de dicho automotor? Y también nos habla de cuál es el peso bruto vehicular combinado. Peso resultante de la sumatoria del peso bruto vehicular con una unidad de carga. ¿Cuál es el peso bruto combinado? También nos habla de lo que es el TARA, o también conocido como el peso del vehículo en vacío. ¿Qué tratamos de decir en vacío? Prácticamente cuando no está con carga, ya, pero tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de un vehículo en vacío, de pronto ustedes revisen esta norma y se encuentra con este concepto que es el vehículo en vacío. Nosotros vamos a entender que el vehículo en vacío es cuando el vehículo está prácticamente con el extintor de fuego, con las herramientas mecánicas, está con la rueda de emergencia, está con los refrigerantes llenos, está con el aceite hidráulico lleno, con el tanque de combustible prácticamente al 90% de la capacidad y algunas otras cosas más, un depósito o agua para alguna cosa. Entonces, prácticamente eso se lo conoce como un vehículo en vacío, ¿ok? No se lo conoce de pronto cuando no está lleno, ¿no? A lo contrario, cuando está lleno, todos esos reservorios se le conoce como un peso de vehículo en vacío. De pronto nos topemos con esto en la norma, ¿ok? Lo que es la plaza, por ejemplo, la plaza es el sitio o lugar físico destinado para una sola persona. ¿Cuál es el espacio para una sola persona? ¿Cuál debe ser el dimensionamiento específico para una sola persona? Plazas del asiento. En este caso, ¿cuál es el diseño para una persona adulta y para un niño o para un adulto mayor, etcétera? Entonces, todo esto se puede verificar en lo que es en la norma. De igual forma, tenemos lo que es la unidad de carga, vehículo diseñado para transportar mercancías sin autopropulsión. Tenemos lo que es la zona de carga, parte del vehículo situado detrás de la fila o la fila de los asientos o detrás del asiento del conductor, en caso de un vehículo estar equipado únicamente con dichos asientos. Tenemos cuál es la potencia nominal continua máxima, por ejemplo, potencia máxima durante 30 minutos en el eje de transmisión de un motor eléctrico. Ya, ahora tenemos qué es un vehículo completo, todo vehículo que deba pasar por lo menos por una fase más para ser completada. Y por último tenemos tenemos lo que es la clasificación. Aquí nos dice, por ejemplo, la categoría L. Tenemos un distinto tipo de clasificación. Ahora, estas clasificaciones también están dentro de la misma norma del que mencioné anteriormente, están dentro de esa misma norma. Entonces vamos a entender un poco acerca de la clasificación de los vehículos, ¿ok? Tenemos categoría L. Vehículos motorizados con 2, 3 o 4 ruedas. Se realiza una descripción detallada en la siguiente
gráfica. Por ejemplo, aquí voy a hablar un poco de estas normas. Por ejemplo, tenemos la categoría, subcategoría L1, L2, L3 y L4. Por ejemplo, el L1, ¿qué nos habla? Nos habla de una bicimoto o ciclomotor. Y en la parte derecha se habla de lo que es la descripción de esa bicimotor o de esa bicimoto o ciclomotor. Por ejemplo, es un vehículo de 2 ruedas diseñado para determinada velocidad. Tanta descripción que nos habla de eso. El L2, un ciclomotor de 3 ruedas, vehículo con 3 ruedas, diseñado para velocidades que no superen los 45 kilómetros. Prácticamente nos habla todo de la clasificación vehicular. Y la L3 que entra a lo que son las motocicletas, la L4 entra a lo que son las motocicletas con cicader o mototriciclo. También vamos con la L5 que nos habla de un tricar, la L6 que nos habla de un cuadriciclo o cuadrón, la L7 que nos habla también de un cuadriciclo o cuadrón. Entonces, una vez que veamos esto, podemos obtener cualquier información de cualquier tipo de nuestro vehículo, ¿ok? En la parte de lo que son descripciones, podemos leerlo a más detalle, tal vez cuando abramos de esta norma, ¿ok? Cuando ustedes abran esta norma. Tenemos lo que es la subcategoría M1. En la subcategoría M1 nos detalla, por ejemplo, de distintos automotores, por ejemplo, el tipo sedán. Si nosotros queremos ver esa descripción de nuestro automotor sedán, nos tenemos que regir bajo esta norma. 3833 en la subdivisión 3.1.1.1. Entonces nos especifica cuál es cuál es la descripción prácticamente de este vehículo, si queremos tener más detalles de este vehículo. Igual del Station Wagon, igual tenemos la descripción del hatchback, y tenemos también la categoría M1 que viene el coupe, tenemos el convertible, tenemos los vehículos deportivos utilitarios, tenemos las limusinas. Entonces aquí nos detalla todo lo que, o sea, prácticamente todo el detalle de cada automotor. Tenemos lo que es la categoría M1, también lo que es los minivan y con su respectiva descripción. De igual forma tenemos la subcategoría M2, que viene lo que es el van o la furgoneta de pasajeros, que es un microbús, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones nos van dando en esas normas. Hablando un poco de la categoría M3, dice que son vehículos motorizados con más de 8 plazas, además de asientos del conductor y cuyo peso y cuyo PVV sea superior a 5 toneladas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el peso bruto vehicular, que es igual a 5 toneladas, entonces nos habla que entra en la subcategoría M3. Tenemos, por ejemplo, el microbús, el minibús, tenemos los buses, tenemos también los buses de 2 pisos, de piso y medio, y tenemos el bus articulado, que lo conocemos como prácticamente como el trole Quito, ¿no? Tenemos también subclase de los vehículos en las subcategorías M2 y M3. Entonces, los vehículos de la subcategoría M2 y M3 cuya capacidad sean superiores a 22 plazas, sin contar al conductor, se clasifican de acuerdo a la tabla M5. Entonces, si nosotros revisamos en esta norma, nos especifica en la tabla 5 cuáles deben ser las especificaciones para 22 tipos de plazas. De igual forma, si no excede los 22 tipos de plazas, sin contar el conductor, vamos a la tabla 6, y los vehículos motorizados de 4 ruedas o más diseñados y construidos por el transporte de mercancías. En el anexo C se puede ver todos estos tipos de vehículos. Ahora, acerca de la subcategoría N1, tenemos vehículos motorizados cuyo peso bruto vehicular no excede los 3.5 toneladas. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de vehículos? Tenemos primero lo que son las camionetas, que es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías, que todos creo lo conocemos. Tenemos también el de tipo camioneta o doble cabina. Como se puede ver en esta imagen, es un vehículo especialmente diseñado para el transporte de carga y mercancías con capacidad máxima de 5 plazas.
van de carga o furgoneta de carga. Es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías. Y tenemos lo que es el camión ligero, que es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías provisto de un chasis cabina. En la subcategoría N2 tenemos lo que son los vehículos cuyo peso bruto vehicular sea mayor a 3.5 toneladas y no supere las 12 toneladas. Tenemos lo que son ya, entra en este tipo ya los camiones, el camión mediano y el camión grande. Y en la subcategoría N3 tenemos vehículos cuyo peso bruto vehicular sea superior a las 12 toneladas. Esto se puede ver en la tabla 9. Tenemos aquí lo que es el camión pesado para el transporte de carga y mercancías. Este ya debe ser provisto de un chasis cabina de 2, 3 y 4 ejes que pueda montar una estructura para transportar carga. También tenemos lo que es el tractocamión, que es un vehículo para apoyo y arrastre de unidades de carga, no autopropulsadas con 2, 3 o 4 ejes, cuyo peso bruto combinado supere los 12, o sea, las 12 toneladas. Entonces, y tenemos, me parece que es la última esta. No. Tenemos también lo que es la categoría 0. Son vehículos motorizados diseñados para remolques, para remolcados por un vehículo motor. Entonces tenemos, por ejemplo, el UC1, que es la unidad de carga, muy liviana, vehículos cuyo peso máximo no sea superior a los 750 kilogramos. Y la unidad de carga, tenemos también unidad de carga liviana, vehículos cuyo peso máximo sea superior a los 700 kilogramos. Y la unidad de carga mediana son vehículos cuyo peso máximo sea superior a los 3.5 toneladas, pero no exceda las 10 toneladas. Ya. Tenemos también lo que es ejemplos para el uso de vehículos en la categoría 0. Por ejemplo, se puede ver el cuerpo de bandeja. En la imagen, el cuerpo de bandeja es un vehículo diseñado y fabricado por un espacio de carga plana, el cual no está limitado de propósitos generales con configuración de tipo eje balanceado. Normalmente sí hemos visto estos camiones que remolcan ya lo que son ya los maquinaria pesada. También tenemos lo que son maquinarias, vehículos que son diseñados como parte constitutiva de algún tipo de equipo de maquinaria, como compresor, mezclador, concreto, plataforma, perforación, equipo electrónico, etcétera, etcétera. Tenemos los portavehículos clase L. Estos son, por ejemplo, vehículos que son diseñados y fabricados para el transporte de uno o varios vehículos. Entonces, de esta manera a veces transportan lo que vemos a veces en las calles, el transporte de motos. Y tenemos también lo que son el portabote, vehículos de la categoría 01, 02 y 03 diseñados y fabricados para un equipo y el transporte de embarcaciones, navíos, barcas con configuración de eje balanceado. Prácticamente son remolques. También tenemos lo que es el tanque tipo frac. Más que todo son para almacenamientos de lodo y petróleo crudo, que tienen válvulas para vaciar el tanque y de llenado de tanque, que no deben ser superiores a las 10 toneladas. Ahora, tenemos lo que es la nodriza. No sé si hayamos visto lo que es la nodriza. Son equipos prácticamente para llevar lo que son autos de una ciudad a otra. Por ejemplo, dice, son diseñados y fabricados y equipados para el transporte de vehículos de la categoría M, N o T, con estructura semicerrada, con configuración de remolque y semirremolque. ¿Okay? Y también tenemos lo que es el tanque o cisterna, vehículo diseñado y fabricado para el transporte de líquidos no combustibles, con estructura cerrada, puede disponer de uno o varios compartimientos al estar o no equipado con bombas para carga o descarga. Me parece que terminamos con esta diapositiva. Y tenemos los vehículos para propósitos especiales. Son vehículos que pertenecen a la categoría MNO, destinadas al transporte de pasajeros o mercancías,
que cumplen una función adicional y que presentan características especiales tanto en las carrocerías como en sus equipamientos. Tenemos, por ejemplo, lo que son las casas rodantes. Tenemos también lo que son los portavalores y también lo que son las ambulancias y también lo que es el tipo funerario. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que son las diapositivas. Bueno, ¿alguna pregunta para empezar, para comunicarles un poco de la tarea que está subida a la plataforma del aula virtual? Ninguna pregunta hasta aquí para hablar un poco de la tarea de la tarea que está subida en la plataforma virtual. No le dicen por mi parte. Puede continuar explicando sobre la tarea. Ya, ya. Verá, tenemos como el método de evaluación. Bueno, me mencionaron que 50% es la tarea y 50% vale lo que es la prueba final. Entonces, tenemos que realizarla muy bien esta tarea que les voy a compartir un momentito. Sí, de hecho lo de la Nutella. Lo de la Nutella. Sí, de hecho lo de la Nutella. Los audios. Porque ella está en Nutella. Es que entró, compró y se acabó y ahí se quedó. Motores. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se está proyectando en la pantalla? Sí, Ya. Listo, verá, me parece que, bueno, esta aula no le vi el horario para cuándo está, pero para los estudiantes anteriores estaba para el miércoles 9. En este caso, verá, lo que tenemos que hacer es un pequeño taller, tenemos que realizar es un mapa conceptual, ya para describir el funcionamiento y el mantenimiento de los principales sistemas del automóvil. Tenemos que seguir los siguientes lineamientos, por ejemplo, hacer una estructura adecuada de la articulación de cada uno de los conceptos, describir de manera concisa cómo se desagregan cada uno de los sistemas automotrices, verificar cómo se interrelacionan los conceptos, es decir, cómo se vincula el uno con el otro. Voy a explicar un poco. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo de un mapa conceptual, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo bien detallado de lo que se ha estado hablando en estas clases. Por ejemplo, tenemos que hablar de estos temas que están aquí en el PDF, que son, por ejemplo, sistemas de frenos, sistemas de suspensión, sistemas de dirección. Entonces, todo lo que se está hablando en la clase, o sea, prácticamente lo que más se ha comprendido. No quiero, por ejemplo, conceptos. Por ejemplo, en este caso yo hablé de lo que son categorías, subcategorías, que es un poco tedioso, ya un poco de conceptos técnicos, de normativas. Prácticamente me bastaría con decir la norma tal es para lo que son clasificación vehicular, es tal norma. Para lo que son términos de definiciones, son tal norma. Listo. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en este mapa conceptual. Perdón, aquí está. Un ejemplo que les voy a explicar. Por ejemplo, aquí el mercado. Vamos a empezar hablando lo que es mecánica básica, o sea, los conceptos más generales. Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo aquí el motor, un ejemplo, el motor. El motor se divide, por ejemplo, hay dos tipos de motores que son motores a diésel, gasolina. Por ejemplo, el motor también presenta, es un motor de 4 tiempos que tiene admisión, compresión, expansión y escape, nada más, son unos términos generales, nada más. También también lo que es el automotor también tiene lo que son carrocerías, cuáles son las partes principales del motor, tipo de carrocerías, por ejemplo, tipo de transmisiones, tipo de frenos, prácticamente un mapa conceptual bien definido.
prácticamente para comprender cuánto ustedes más o menos tienen el conocimiento de lo que es mecánica básica de un motor, de automóvil, el sistema de transmisión, sistemas de frenos, sistemas eléctricos, motor de 4 tiempos, la diferencia entre un motor a diésel y un motor a gasolina. Todo eso se puede hacer como un ejemplo de todo lo que estamos aprendiendo en las clases. Entonces, eso pido para realizar este mapa conceptual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una consulta, tenga la bondad. Y si le podemos hacer de una manera gráfica a mano y de ahí escanearle y hacerle PDF, sería una buena opción. Me gustaría que lo hiciéramos así. Claro, por ejemplo, como usted menciona, puede hacerlo de una manera gráfica porque, verá. Claro, por ejemplo, profe, un ejemplo, mantenimiento básico, solamente hablando del motor, las bujías, los cables, la banda de tiempo, el filtro de aceite. Entonces poner un motor ahí y nosotros graficar y poder explicar. No sé, ¿qué le parece? O sea, claro, verá. La definición de un mapa conceptual, prácticamente, como menciona aquí, dice, son herramientas gráficas para organizar y representar un tipo de conocimiento. Entonces, incluyen conceptos, pueden incluir gráficas, pueden incluir, ya depende de su tipo de creatividad, cómo usted puede explicar mediante un mapa conceptual lo que hemos aprendido en clase. Como ya les mencioné, no quiero muchos números, o sea, muchos conceptos, ¿ya? Quiero lo más básico, por ejemplo, partes de un motor, es un cárter, por ejemplo, el bloque de cilindros, por ejemplo, el sistema de levas. Entonces, todo eso son partes básicas de un motor. No quiero, por ejemplo, tantas piezas tiene, nada. Lo más básico que se puede aprender de un tipo de motor. Y, Profe, una pequeña pregunta. El cuadro sin este mapa conceptual podemos hacer solo del motor. no. Verán, aquí como nos dice en la parte... pueden apagar un poquito el audio para poder hablar. Verá, como dice aquí en estos 3 puntos, estructurar adecuadamente la articulación de los conceptos, que es un motor, que es una transmisión, que es un sistema de frenos, que es el sistema eléctrico. Describir de manera concisa cómo se desagregan cada uno de los sistemas automotrices. Y lo último dice, verificar cómo se interrelacionan los conceptos. No es solo del motor, sino cómo se relaciona el motor, por ejemplo, hacia el diferencial. Cómo se relaciona, claro, por ejemplo, el sistema de enfriamiento, la dirección, el sistema de suspensión. Claro. Genial. Eso, ya. Pero nos vamos a basar mediante lo que está puesto en la plataforma en la que estamos registrados. Por ejemplo, ahí está el tema 3, sistema de freno, sistema de suspensión, sistema de direccional. Entonces, nos vamos a basar en todos los conceptos, tanto del motor, tanto del chasis, tanto del sistema de freno, sistema de transmisión. Prácticamente es una mecánica básica de todo, de un automotor, no solo del motor. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo se llama? ¿Tenemos que seleccionar uno de esos o hacer todo eso, de los sistemas? No, tienen que hacer de todo el sistema, de todos los sistemas, sistema de freno, sistema de suspensión, sistema de dirección. ¿Cómo se interrelaciona el sistema de frenos con el sistema de suspensión, por ejemplo? No sé si me hago explicar. Ya. Yo pensé que tenía que escoger un sistema y lo hacía, entonces hay que hacerle los 3 sistemas. Claro, o sea, de todo el sistema, de todo lo que se está aprendiendo en clase, ¿no? De todo lo que hemos oído en clase, por ejemplo, incluso distintos tipos de vehículos, pero más quiero relacionado a lo que es el motor, o sea, en sí lo que es la parte automotriz, o sea, el motor, suspensiones direccionales, sistema de dirección, frenos, chasis, compactos, tipo de motores, admisión, compresión, expansión, escape, o sea, prácticamente lo que se ha aprendido hoy noche en clase, ¿ok? Profe, una pregunta aprovechando la oportunidad. Profe, una preguntita, muy buenas noches. ¿Puedo hacer una preguntita, profesor? Claro, dígame. Ya, ¿por qué un vehículo
consume más combustible cuando está el aire acondicionado prendido, sobre todo aquí en Ecuador, y los vehículos en Europa como en España no consumen nada cuando está el aire acondicionado prendido, dicho por mi hermano. ¿Me puede confirmar eso? Gracias. Verán, al momento, bueno, prácticamente los diseños que llegan a Ecuador ya son diseños que no están siendo muy evolucionados, podemos decir así. Ya los diseños, por ejemplo, de nuevos países, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, esos tipos de vehículos, están realizando otro tipo de diseños, porque tienen ese mismo problema que usted menciona. Al momento de accionar el sistema de aire acondicionado, parte de la potencia del motor se distribuye hacia la potencia del aire acondicionado. O sea, prácticamente, en términos básicos así, es como que ustedes estuvieran subiendo una montaña y están subiendo la montaña sin maletas, sin carga, sin nada. Al momento de que ustedes accionan el sistema del aire acondicionado, es como que si a ustedes le pusiéramos o le amarráramos con una soga y le jalásemos de atrás y usted intenta subir, pero no puede porque hay algo que le jala. Entonces pierde parte de la potencia. Entonces, ese sistema hace que se pierda más potencia y use mayor combustible para poder, ¿cómo podría decir esto? Para poder recompensar esa energía que se va perdiendo en el aire acondicionado, entonces usa mayor combustible. Entonces, los diseños nuevos que se están haciendo a partir del 2020, me parece, esos diseños están mejorando esa parte de pérdida de potencia mediante otros sistemas. Por eso hay incluso el sistema de los autos híbridos que mantienen dos tipos de motores a combustión interna y motores eléctricos. Esos carros híbridos hacen que se conjuguen la potencia y hace que no se pierda potencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ah, ya, pues esa era mi duda, licenciado, era por eso, porque ¿cuál es la diferencia? Pues el carro de aquí en Ecuador, a comparación a un carro de Europa, de España, digamos. Mi hermano que una vez vino por acá, yo lo llevé aquí a Guayaquil y le dije, va a apagar el aire acondicionado un ratito para ahorrar combustible. Y él se sorprende, me dice, ¿cómo por ahorrar combustible si acaso el aire acondicionado consume combustible? Yo le dije que sí, aquí sí. Y él me dijo que allá en Estados Unidos no consume para nada el aire acondicionado, el auto de él. Esa era mi confusión. ¿Por qué? Claro. Bueno, espero que le haya despejado un poco la duda, ¿ok? Son nuevos diseños que son ya diseños un poco más avanzados. Esperemos que llegue, ojalá aquí a Ecuador también, ¿no? Bueno, si no hay alguna duda, voy a hacer una captura de pantalla de todos los estudiantes que están aquí, por favor. No se salgan todavía de la reunión, ¿ok? Bueno, listo. Muchas gracias con todo. De aquí nos vemos para la próxima clase para seguir aprendiendo un poco más de lo que es mecánica básica. Espero que alguna duda me la hagan saber y cualquier cosa estamos conversando, ¿ok? Que tengan una buena noche, ¿ok? Y mejor sugiero que ya vayan adelantando ese mapa conceptual, ya que es un valor ya que mencioné del 50% de la nota. Así que tratemos de hacer bien ese mapa conceptual para poder aprobar la materia, ¿ok? Tengan muy buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Una buena noche. Buenas Descanse. noches, profesor. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas Igualmente, noches. igualmente, buenas noches. ¿Cómo se Gracias, llama, hasta mañana. profe? Dije que, ¿cómo es usted? Bueno, en el chat les voy a dejar mi nombre, ¿ah? Para que alguna duda me la ¿Es hagan saber. ingeniero o algo, tecnólogo? ¿Usted? Bueno, yo soy ingeniero mecánico, graduado acá en la SPOCH, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mucho gusto. Solo quería saber, ¿no? Ya, no, igualmente, igual. Aquí estamos para conversar cualquier duda. 2, 1. Ya listo. Bueno, eso es todo, compañeros. Que tengan muy buena noche. Pasen bien, ¿ok? Saludos. Buenas noches.